Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Desde hace muchos años, las remesas que envían nuestros connacionales desde el exterior se han convertido en una importante fuente de riqueza para el país. Más allá de que internamente la economía mexicana crece poco, son un impulso para el consumo de millones de familias. Además, quizá nuestros paisanos no lo saben, pero con sus recursos también han ayudado a sostener la paridad del peso. El año pasado se estableció un nuevo récord, 58.499 millones de dólares, pero hay interrogantes para este 2023 con la posible recesión que podría afectar a Estados Unidos. ¿Qué tanto pegará la situación en Estados Unidos a nuestros paisanos y qué tanto van a disminuir esos flujos que provienen básicamente desde Estados Unidos? Esta noche nos acompaña Juan José Lee, economista senior de BBVA México y experto que da seguimiento a este tema desde hace mucho tiempo. Él tiene las respuestas. Lo invito a que nos acompañe. Juan José, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar esta noche. Como siempre, un verdadero placer, Juan José. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Bueno, Juan José es todo un experto en el tema de las remesas, un tema pues al que hay que seguirle la pista y tú lo haces muy bien, Juan José. El año pasado, de manera insólita, nuevo récord, Juan José. Nuevo récord, nuevo histórico, 58.500 millones de dólares, nunca antes visto. 13% más que el año pasado y supera por mucho la inversión extranjera directa, la venta de petróleo crudo, por mucho el turismo, probablemente la principal fuente de divisas o a lo mejor la segunda más grande después de la exportación de vehículos. Ahora, ¿a qué se atribuye este crecimiento que tuvo el año pasado, el tema de las remesas, Juan José? Sí, justo, ¿te acuerdas que en el año 2020 con la pandemia se estimaba que las remesas iban a caer incluso como 20%, ¿no? No ocurrió, sorpresivamente, no nada más en México, sino en todo el mundo. Crecieron las remesas a México alrededor del 11%. En 2021 volvieron a crecer 27% y este año ya ves que volvieron a crecer 13%. Digamos, todo esto hay que dividir como, podemos ver dos grandes motivos. En 2020, los grandes apoyos fiscales en Estados Unidos y en 2021 y 2022, la escasez relativa de mano de obra en Estados Unidos debido primero a una caída en la tasa de participación laboral en ese país y a la otra, pues a que a los salarios actuales en Estados Unidos muchos trabajadores nativos no querían trabajar. Entonces, a $17, $20 la hora, pues gente nativa no quería trabajar, pero 17 o 20 dólares la hora. Para un mexicano para un maravilloso. mexicano, un centroamericano, Sí. Es muchísimo dinero, entonces hubo un flujo muy grande de migración a ese país. Y eso benefició sin duda a los países de donde provenían a través de remesas y de otras formas. Juan José, ¿cuántos millones de personas envían sus remesas aquí a nuestro país? Es difícil hacer una estimación. Sabemos que hay 12 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero considerando los de segunda y tercera generación, son alrededor de unos 38 millones en total. Estimamos que alrededor de unos 4 o 5 millones son los que envían remesas a México. 4 o 5 millones. En Estados Unidos. De esos llegan a México alrededor a 1.8 millones de hogares y beneficia como a 9 millones de mexicanos. El número uno, ¿cuál es estado beneficiado? Creo que es Michoacán, ¿no? Sí, Michoacán es de los principales estados receptores, pero Jalisco lo superó hace de 2 años para acá. Claro. Ya Jalisco es el principal estado receptor. Jalisco, Michoacán y Guanajuato llevan varios meses con muy fuerte crecimiento y el año pasado superaron cada estado los 5,000 millones de dólares. ¿Qué significan las remesas, Juan José, para el mexicano, para las familias mexicanas que reciben esas remesas? Para las familias mexicanas representan un monto muy importante. Nosotros estimamos que de las familias receptoras de remesas, alrededor de una tercera parte, unos 600,000 familias, casi es su principal fuente de ingreso, ¿no? Además de los apoyos del gobierno, las remesas representarán 80% o 90% del ingreso. Para otra tercera parte representa como la mitad y para otra tercera parte menos del 20-30%. Cuando hablamos de remesas, pues siempre pensamos en el hogar, pero ya cuando lo magnificamos, lo ensanchamos, esa es nuestra visión, pues para la economía, imagínate lo que representa con lo que ha sucedido con el consumo, que ha estado bastante flojo. Pues yo creo que esto ha sido pues oro molido, ¿no? Para el consumo, para el propio peso, ¿no? Para el sostenimiento del peso, ¿no? Imagínate, las remesas representan 4% del PIB de México. Es decir, 4% de toda la economía, de todo lo que se mueve en el país, no se produce dentro de México, sino proviene de Estados Unidos. Y yo creo que sin dudas, de no haber sido por la remesa, tú recuerdas la fuerte caída del PIB que tuvimos en el año 2020,
sin duda se hubieran magnificado de no haber sido por la remesa. Ahora, Juan José, viene este año que estamos viviendo, 2023, donde vemos señales bastante serias. Los economistas todavía no se ponen de acuerdo si va a ser una caída sencilla, si va a ser una recesión pronunciada. Segundo, tercero trimestre están esperando más o menos y luego ya una mejoría ligera en el cuarto trimestre. ¿Qué estarías viendo tú para las remesas en este escenario? ¿Cuál es el escenario que ustedes están viendo? Sí, lo que hacemos en BBVA es tener un escenario un poco más cauto, porque recordarás que en el año 2022 Estados Unidos ya tuvo 2 trimestres consecutivos con decrecimiento en el PIB, básicamente una recesión técnica, ¿no? Técnica. Y tuvimos una recesión técnica, pero pues no se sintió en Estados Unidos, no mucho en México, y menos en las remesas, crecieron 27% en 2021 y 13% en 2022. Entonces, lo que hemos visto es que las remesas están más pegados al empleo en Estados Unidos, que está en mínimos históricos, menos de 4%. En diciembre tuvimos una tasa de 3.4% de desempleo. Entonces, mientras el desempleo siga muy bajo, seguirán creciendo las remesas a México y no vemos como un escenario pesimista para al menos para este primer semestre del año. O sea, ¿cuál sería la estimación que ustedes tendrían para las remesas después de este número histórico del año pasado, Juan José? Sí, 52,000, ¿verdad? 58,000. 58,000. Sí, con lo que hemos observado en los últimos meses de llegada de remesas, que ha sido ligeramente mayor a lo que se prevé en el mercado. Nosotros estimamos que este año las remesas van a continuar creciendo a una tasa de 10%, mientras la tasa de desempleo se mantenga abajo del 4%. Y estamos en un muy buen indicador porque el dato de diciembre fue 3.5%. Entonces, mientras no haya un crecimiento más allá de la tasa de desempleo, arriba del 5%, yo creo que las remesas van a seguir creciendo a doble dígito. ¿A qué nivel más o menos podrían llegar? Podría llegar cerca de 63,000 millones de dólares. 63,000 millones de dólares, ¿no? Qué barbaridad. Ahora, el empleo para el mexicano entonces no lo estás viendo demasiado afectado, ¿verdad? No, en Estados Unidos, no, al contrario, tanto los que estaban empleados consiguieron mejores empleos. En la pandemia, recordarás que hubo muchos migrantes mexicanos que no renunciaron, pero les disminuyeron las horas laborales, trabajaban por medio tiempo. Entonces, muchos ya tienen jornada de tiempo completo y ha llegado también mucha migración nueva de mexicanos, ¿no? Entonces, todo eso incentiva el flujo de remesas a México y también los recursos que llegan a los hogares y mueve la economía de México. Ahora, cuando pensamos en el empleo laboral del mexicano en Estados Unidos, siempre pensamos como en el sector agropecuario, ¿no? Pero ya no necesariamente, ¿verdad? No, pero los migrantes mexicanos representan alrededor de una cuarta parte de toda la fuerza laboral en el campo en Estados Unidos, pero la fuerza laboral en el campo no es tan grande. Alrededor de unos 500,000, 700,000 migrantes mexicanos están en ese sector. Gran parte de los migrantes mexicanos están en el sector servicio, restaurantes, en los hoteles, en las tiendas de conveniencia, de venta. Las mujeres están mucho en cuidado de casa, cuidado de personas mayores, cuidado de niños, sí. En mucamas, en hoteles, también en el sector restaurantes, ¿no? Ahora, construcción, ¿qué tanto mexicano hay en construcción? Que ese es otro segmento. Ese es el principal. Ese es el principal, Ese ¿verdad? es el principal sector, el sector de la construcción. Alrededor de 20-25% de los migrantes mexicanos laboran en ese sector y mientras el sector de la construcción no caiga, como ocurrió, por ejemplo, en la crisis 2007-2008, la crisis se debió justamente a una contracción del sector de la construcción, y te acuerdas que cayeron las remesas casi 25-30%, ¿no? Mientras no ocurra eso, continuarán las remesas en México y continuará el buen empleo para los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Con estas cifras que cuesta trabajo asimilar, porque es una cifra monstruosa, 58,000 millones de dólares y ahora 63,000 millones de dólares, ¿en qué nivel está México en lo que es como receptor de divisas, Juan José, en el mundo? Porque pues, este tema de las remesas es un tema global. Sí, antes de la pandemia estábamos en el tercer lugar, pero a raíz de la pandemia China se cerró, entonces cayó mucho su migración y cayó mucho su remesa. México no se cerró y Estados Unidos demandó mucho trabajo, entonces aumentó el flujo de migración y aumentó el flujo de remesas. Entonces México desbancó a China y pasó al segundo lugar. Y ya somos el segundo país que más recibe remesas en todo el mundo, solamente superado por la India, que está alrededor de unos 80,000 millones de dólares. ¿Y después quiénes son otros receptores? En tercer lugar está China, Francia también es un importante receptor,
y luego ya vienen otros países de la región. Ahora, supongo, Juan José, tú corrígeme, tú que le sabes bastante este tema, supongo que en la medida en que, pues con la pandemia y lo que ha sucedido en las economías, en donde ha habido una recuperación muy dispar en el mundo, supongo que estos flujos migratorios van a continuar, que es un fenómeno que estamos viendo como parte de lo que de esta etapa que estamos viviendo en el mundo. Y supongo que las remesas en ese sentido van a seguir creciendo, ¿verdad? Sí, indiscutiblemente. A 17, 20 dólares la hora, pues preguntarnos a nosotros mismos, pues a lo mejor yo también... Nos vamos, ¿verdad? Nos vamos a Estados Unidos, ¿verdad? ¿No? Y piensa, por ejemplo, alguien que trabaja en el campo, que a lo mejor gana 200, 300 dólares una jornada de 8, 10 horas, pero allá ganan 20 dólares la hora, ¿no? En un día pueden sacar 180, 200 dólares sin mucho problema. Entonces, mientras haya esa diferencial salarial en promedio de 4 o 5 veces tan amplia esta brecha, continuará habiendo la migración de mexicanos a Estados Unidos, y no solamente de mexicanos a Estados Unidos, sino también de centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tanto afectarán, digamos, la agitación política que se vive en los Estados Unidos para frenar estos flujos migratorios con demócratas y con republicanos? Sí, creo que hay más que ver cuál es el partido que está gobernando, creo que lo único que cambia es el discurso. La economía siempre va a ser el motor que va a mover a la migración, independientemente del partido, y claramente hemos visto que cuando hace falta mano de obra en Estados Unidos, la política migratoria es un poco más laxa, admite más migrantes, y cuando hay como mayor... es más estrecho el mercado, algo más complicado, es cuando aumentan las deportaciones, aumentan los discursos antimigrantes y aumentan las redadas, ¿no? Y además porque incluso en Estados Unidos o en Europa, pues las propias personas, los ciudadanos de esos países no quieren realizar esas tareas, ¿verdad? O sea, entonces va a ser finalmente, digamos, un trabajo que van a poder seguir aprovechando los migrantes, ¿verdad? Sí, hay muchas actividades donde no quieren estar trabajando de los nativos, porque dado por su misma calificación o por su conocimiento de idioma, pueden aspirar a muchos mejores empleos. Entonces, gran parte de Estados Unidos está acostumbrado a salarios bajos, y muchos de esos salarios bajos solamente lo aceptan los migrantes, ¿no? Entonces, es algo generalizado en Estados Unidos, más en la parte sur, y de esa forma no hay forma de que acabe el flujo migratorio. Va a continuar año con año. ¿Dónde se concentra la mayor flujos migratorios hacia México? La última pregunta que te hago, Juan José. El primero es California. California es donde está, yo creo que casi el 40% de los migrantes mexicanos, y Texas alrededor de un 20% de los migrantes mexicanos, y ya podemos luego ver Nueva York, Arizona, Illinois. Otros estados, pero ya con una menor participación de menos de 5%. Perfecto. Bueno, pues Juan José, muchísimas gracias. Como siempre, un verdadero placer el poder platicar contigo, porque nos ilustras muy bien de este tema tan sofisticado y tan importante para México. Muchísimas gracias, como siempre, Juan José. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Juan José. Buenas noches. Por supuesto que este 2023, que apenas comienza, será de desafíos. Incluso respecto al nivel de desaceleración que tendrá nuestro vecino país, aún hay muchas dudas entre los expertos. Se apuesta que haya un soft landing, o sea, una caída suave. Y bueno, si es así, el empleo de nuestros connacionales no se verá tan afectado. Por lo pronto, cuentan los 32 meses consecutivos de alza que esperamos continúen con beneficios para muchos mexicanos. Y en otros tiempos difíciles, estos flujos han respondido. Veremos. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.